Buenas, en el día de hoy vamos a estar continuando con la segunda parte del módulo de física. En esta segunda parte vamos a estar viendo lo que es suma y resta de vectores y vamos a estar viendo lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí tenemos, en la clase anterior estuvimos viendo lo que eran los vectores y cómo podíamos representarlos gráficamente en el plano cartesiano. Ahora vamos a ver cómo podemos realizar suma y resta de estos vectores. Bueno, en esta parte izquierda nos dan 4 vectores: vector A, vector B, vector C y vector D. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la suma de vectores? Aquí nos piden que sumemos el vector A con el vector B. Entonces, tenemos que el vector A equivale a 5,3. Aquí tenemos el vector A, que es igual a 5,3. Y tenemos que el vector B, es igual a 4,7. Aquí tenemos vector B, que es igual a 4,7. ¿Cómo vamos a realizar esta suma? Vamos a sumar X con X y Y con Y. Entonces, ¿cuál vendría siendo X? X, como les dije, es el valor que está en la izquierda y Y es el valor que está en la derecha. Aquí están identificados cada uno de ellos. Entonces, acá tenemos que la suma del vector A más el vector B es igual a 5 más 4 y a 3 más 7. Aquí lo relacionamos, 5 más 4, aquí está, y 3 más 7, aquí están ubicaditos. Entonces, ahora vamos a realizar la respectiva suma. 5 más 4 es igual a 9, aquí tenemos el 9, y 3 más 7, que es igual a 10, aquí tenemos el número 10. Como podemos observar, el resultado de la suma de vectores nos va a dar otro vector. De esta forma podemos realizar la suma. Y la resta es igual, solo que vamos a restar. Entonces aquí nos dicen que restemos el vector C menos el vector D. Entonces tenemos que C es igual a 9,8. Aquí tenemos el vector C, 9,8. Y D, que es igual a 6,3. Aquí tenemos el vector D, 6,3. Entonces hacemos lo mismo. Restamos X con X y Y con Y. Entonces 9 menos 6, aquí lo tenemos, 9 menos 6. Y 8 menos 3, aquí lo tenemos, 8 menos 3. Entonces vamos a realizar la respectiva operación. 9 menos 6, que nos da 3. Y 8 menos 3, que nos da como resultado 5. Entonces, esta resta de estos vectores de C menos D nos da como resultado 3,5. Ahora vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. El movimiento rectilíneo uniforme fue definido por primera vez por Galileo Galilei. El movimiento rectilíneo uniforme describe el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante en una determinada distancia. En física, el movimiento rectilíneo uniforme puede ser observado dentro de un lado en el eje de las coordenadas, donde el movimiento es en línea recta, desplazándose hacia una dirección. Es uniforme porque las variables de velocidad y tiempo en la recta son constantes. Entonces, aquí tenemos velocidad, que es la velocidad en que se va transportando, ya sea la moto, el carro, la persona, el autobús, cualquier objeto que nos den en el ejercicio. La distancia, que es la distancia que va a recorrer. Y el tiempo, que es lo que se tarda en recorrer la distancia. Y esto tiene que ser siempre en línea recta. Aquí podemos ver la línea que el carro se está transportando en línea recta. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme consta de 3 características. La primera es que el movimiento que se realiza en una sola dirección en el eje horizontal. La segunda es que la velocidad es constante y esta implica magnitud, dirección y sentido. Y la 3 es que la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. Ese movimiento no presenta aceleración, entonces esto quiere decir que la aceleración es igual a 0. Entonces ya sabemos que siempre se da en un eje horizontal
que la velocidad tiene magnitud, dirección y sentido, y que la velocidad recibe el nombre de rapidez y que no tiene aceleración. Bueno, ahora para poder nosotros realizar ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme, como vimos en la clase pasada, existe el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, nosotros debemos de tratar de que estos datos que nos dan en los ejercicios se encuentren en el Sistema Internacional de Unidades. Si estos no se encuentran en el Sistema Internacional de Unidades, entonces debemos hacer una conversión, que ya se los voy a explicar más detalladamente a continuación cuando vayamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son las unidades del Sistema Internacional de Unidades? El metro, metros por segundo y segundo. Entonces, las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene tres incógnitas. La primera es la velocidad constante, la segunda es la distancia y la tercera es el tiempo. Este triangulito que vemos aquí nos ayuda a identificar de una forma fácil y rápida las fórmulas de este movimiento rectilíneo. Entonces tenemos que si nosotros tapamos la letra D, nos va a quedar B sobre T. De esta forma hallamos la distancia. Ahora, B, que es velocidad, para nosotros hallar la velocidad, entonces tapamos la B, entonces nos queda D sobre T, o sea, distancia sobre tiempo. Y si tapamos la letra T para hallar el tiempo, nos va a quedar distancia sobre velocidad. Dicho esto, bueno, se me había olvidado que velocidad se identifica con la letra V, distancia con la letra D y tiempo con la letra T. Entonces aquí tenemos un poco más especificados las fórmulas. Distancia que es igual a velocidad sobre tiempo, velocidad que es igual a distancia sobre tiempo y tiempo que es igual a distancia sobre velocidad. Ahora por último, para que esto se entienda un poco mejor, vamos a ver un ejemplo de cómo realizar un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el ejercicio nos dice: un motociclista viaja por una carretera recta a una velocidad constante de 90 km por hora. El ejercicio nos pide determinar la distancia que recorre en 5 minutos. Bueno, aquí inicialmente debemos de identificar los datos. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan que tiene una velocidad constante de 90 km por hora. Entonces, velocidad es igual a 90 km por hora. Y también nos dan un tiempo que es de 5 minutos. Entonces aquí ponemos tiempo que es de 5 minutos. ¿Y qué nos piden determinar? Nos piden determinar la distancia que este motociclista recorre en los 5 minutos. Entonces, otro dato importante que también debemos de tener en cuenta para resolver este ejercicio es que miren en qué está dado los datos. Aquí está en kilómetros por hora y está en minutos. Y el Sistema Internacional de Unidades nos dice que es metros por segundos y segundos. Entonces, ¿qué debemos hacer? La determinada conversión. Entonces, para realizar la conversión tenemos que velocidad es igual a 90 kilómetros por hora. Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, aquí tenemos un kilómetro que equivale a 1000 metros. Eso lo vamos a multiplicar por una hora que equivale a 3600 segundos. Después de hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Kilómetros con kilómetros se cancelan y hora por hora se cancelan. Ahora vamos a multiplicar 90 por 1000. Esto nos da 90.000 y esto lo vamos a dividir entonces por 3600. Y esto nos va a dar 25. Entonces nos quedan metros por segundo. 25 metros por segundo. Esta vendría siendo la conversión de la velocidad. Entonces nuestra velocidad ahora equivale a 25 metros por segundo. Ahora vamos a hacer la conversión del tiempo para que nos quede en segundo. Entonces tenemos
5 minutos, entonces tenemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Se eliminan minutos con minutos y entonces tenemos que 5 por 60 nos da 300. Y entonces nos queda aquí en segundo. Entonces tenemos que nuestro tiempo ahora es igual a 300 segundos. Y lo que vamos a hallar, aquí la incógnita, es la distancia. Entonces, ya para resolver este ejercicio tenemos que la fórmula de la distancia es igual a velocidad sobre tiempo. Simplemente reemplazamos los valores. ¿Cuál es la velocidad que nos dio? 25 metros por segundo. Aquí tenemos 25 metros por segundo. ¿Y cuál fue el tiempo que nos dio? 300 segundos. Aquí están los 300 segundos. Hacemos la respectiva multiplicación y esto nos da 7500 metros. Metros porque segundo y segundo se cancela, entonces nos quedan únicamente metros. Entonces la distancia, la respuesta vendría siendo que el motociclista recorre en 5 minutos una distancia de 7500 metros.